Hola jóvenes, bienvenidos. En esta sesión vamos a hablar de la doble hélice que determina las características vitales y también una introducción a los descubrimientos de la ingeniería genética. Como ya hemos visto, durante mucho tiempo se ignoró cuáles eran los mecanismos de la herencia, aunque empíricamente se sabía que los familiares tenían características comunes. Se desconocía la razón de ello. Ahora ya hay laboratorios en todo el mundo que investigan por qué unos genes se manifiestan y otros no. Para descubrirlo, analizan el material genético de diferentes organismos. Los principios básicos de la herencia y la forma en que se transmiten de una generación a la siguiente fueron descubiertos en el siglo XIX por Gregor Mendel en sus estudios con las plantas del chícharo, como recordarán. Y en 1916 años después de que Mendel murió, en una de sus coincidencias más asombrosas que registra la ciencia, hubo 3 investigadores que redescubrieron que de la manera independiente a los trabajos del monje agustino. Hugo de Vries, Karl Correns y Erich von Schermach-Eysenck conocieron los principios mendelianos y pocos años después otros investigadores vieron que eran aplicables de igual forma a animales, por lo que William Bateson bautizó a esta rama de la biología como genética, por la palabra gen, que en griego significa descendencia. El siguiente misterio genético se basaba en la estructura tridimensional del trifosfato de adenosina, conocido comúnmente como el ADN, la molécula que contiene la información genética y la transmite, como ya lo hemos visto en la sesión anterior. Si bien los científicos sabían cómo operaba, ignoraban su estructura, lo que podía explicar su funcionamiento y abrir la puerta a un nuevo universo de descubrimientos. En 1951, la química inglesa Rosalind Franklin tomó imágenes de rayos X que sugerían una estructura helicoidal del ADN. Estas imágenes fueron revisadas por 2 científicos, el inglés Francis Crick y el estadounidense James Watson, quien en 1953 propusieron una estructura de doble hélice para el ADN y 10 años después, más tarde, recibieron el premio Nobel por este grandioso descubrimiento. Algunos lo consideraban el descubrimiento más relevante del siglo XX en biología, pues resultó esencial para el desarrollo de la biología y la genética. Desafortunadamente, Franklin murió de cáncer a los 37 años de edad, sin recibir el crédito que merecía. El conocimiento de la estructura del ADN permitió la comprensión de muchos aspectos, por ejemplo, la forma en que se reproduce la molécula y perpetúa la transmisión de los caracteres hereditarios. Esto dio origen a numerosos avances en la ingeniería genética que revisaremos a continuación. 1838 se descubre que todos los seres vivos están formados por moléculas. En el año de 1866, Mendel describe las unidades fundamentales de la herencia. En 1869 se descubrió la molécula del ADN en el núcleo de una célula. En 1950, Rosalind Franklin obtiene la llamada fotografía 51, primera imagen del ADN. En el año de 1953 se propone la estructura en doble hélice del ADN. En 1956 se identifican 23 pares de cromosomas en las células del cuerpo humano. En 1972 se crea la primera molécula del ADN recombinante en el laboratorio. En 1973, los primeros experimentos en que genes de una especie se introducen en organismos de otra y funcionan correctamente. En 1977 se fabrica con éxito una hormona humana en una bacteria. Y en 1978 nace el primer bebé humano concebido mediante la fertilización in vitro. En el año de 1980 el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictamina que se pueden patentar los microbios obtenidos mediante la ingeniería genética. Y en 1982 se crea el primer ratón transgénico,
el superratón, insertando el gen de la hormona del crecimiento de la rata en óvulos de ratona fecundados. En el año de 1982 se produce insulina utilizando técnicas de ADN recombinante. Y en 1984, creación de las primeras plantas transgénicas. En 1990 se realiza el primer tratamiento con éxito mediante terapia genética en niños con trastornos inmunológicos, llamados niños burbuja. En el año de 1994 se comercializa en California el primer vegetal modificado genéticamente, un jitomate, y se autoriza en los Países Bajos la reproducción del primer toro transgénico. Y en el año de 1996, clonación del primer mamífero, la oveja Dolly. Y en el año 2002 se descifra el genoma humano. 2010, en el año 2010, se crea la primera célula sintética. En el año 2013 se crea una molécula que funciona como tijera molecular, pues permite cortar el ADN. En el año de 2017, Estados Unidos aprueba la primera terapia genética contra el cáncer. Bueno, chicos, esta es una pequeña introducción a todos los descubrimientos que se han hecho en relación a la ingeniería genética. Nos vemos la próxima. Bye.